Bienvenidas, bienvenidos a este programa profesional de Sanando con Energía. Un programa totalmente gratuito y muy profesional que puedes disfrutarlo y compartirlo, recomendarlo e invitar a quien desees. Va acompañado durante el proceso con diferentes herramientas, con audios de profundización, de especialización, de ampliación de los temas aquí tratados y que será enviado a tu WhatsApp. Por eso es muy importante para que esos diagramas, esas herramientas lleguen a ti, pues que nos escribas directamente al WhatsApp, ese que aparece en nuestros videos, y solicitar que te incluyamos en nuestro grupo de difusión para que te enviemos todo lo que son las herramientas adicionales, cuestionarios, etcétera, y sobre todo el link, porque en algún momento pues vamos a tener unas muy interesantes y de verdad maravillosos encuentros en donde les enviamos un link y por Zoom, la plataforma Zoom, pues nos conectamos y podemos entregar mejor y mayor información y disipar dudas y demás. Esos encuentros online son eventuales, no son seguidos, y van a ser también soporte para todo lo que estamos trabajando en este espacio. Así que bienvenidas, bienvenidos a este programa profesional de Sanando con Energía. El modelo de sanación que más se impone en nuestra época, hoy en día actualmente, es ese modelo de hecho fundamentado en otra estructura, en otro modelo llamado newtoniano. El modelo newtoniano se basa en que nuestro cuerpo es una organización muy compleja, una organización de sistemas, de estructura que poco a poco se conectan y que finalmente conforman pues esta máquina que llamamos cuerpo. Una máquina maravillosa pero compleja, muy compleja. Sin embargo, desde nuestro enfoque de Sanando con Energía y el enfoque de la energía, pues aquí entra también el concepto einsteiniano y por ende todo lo que tiene que ver con la medicina vibracional, con la medicina energética. En este aspecto, en esta forma de observar la salud y el cuerpo, vemos al ser humano más como un organismo multidimensional, en donde toda la parte física, y aquí estamos hablando desde la célula hasta los diversos sistemas que conforman nuestro cuerpo e inclusive el entorno, siempre está y va a estar en interacción permanente con unas redes, con unas estructuras de energía cada vez más complejas y que actúan también como interfaces, como conectores reguladores, como motores, como formando otras vías de interacción donde podremos a esas plantillas de energía y por ende a nuestro cuerpo estimularlo y lograr cambios. Recuerden, no solo a nivel de energía, a nivel energético, sino también con su correspondencia física, independientemente precisamente de que sea física, mental, electromagnética o espiritual. Mediante la sanación con energía, aportamos nueva información. De hecho, la información idónea, necesaria para cada situación específica. Y así no manipular, no tocar, no intervenir en la parte física celular, molecular, en la parte de tejidos o de órganos, donde esos procesos moleculares son los que mandan, pero están en una dimensión más física, ¿cierto? Donde no entran los medicamentos alopáticos, donde no entra la cirugía, sino que somos el soporte y el apoyo energético de todo ello para lograr una buena calidad de vida. Este tipo de sanación se basa en el conocimiento que tenemos de que cada parte del todo contiene la información del todo. Y de hecho, al corroborar que cada célula de nuestro cuerpo contiene en su ADN la información necesaria para crear un ser humano completo, podemos hacer una analogía y encontramos entonces la relación de todas esas estructuras energéticas nombradas anteriormente o campos de energía conformando un modelo, conformando una estructura, una maravillosa plantilla muy especializada que tiene toda la información para el crecimiento, desarrollo y reparación de nuestro cuerpo y de cualquier otro cuerpo. Es así
como existe un ADN espiritual y energético, que, como el físico, interviene en los mecanismos moleculares, en los mecanismos energéticos y, claro, principalmente en todos los mecanismos espirituales, en los valores espirituales. Estos determinan, de hecho, el desarrollo, la organización, la salud y la enfermedad en todas las células, en todos los tejidos, en todos los órganos del ser humano y en todos los aspectos. Hoy en día, y basados en mucha investigación y estudio, hemos podido constatar desde el contexto académico occidental la existencia de esa plantilla de energía que les he hablado. Una plantilla holográfica, una plantilla totalmente asociada con nuestro cuerpo físico, interactuando permanentemente a todo momento. Un conocimiento que de hecho ya reconocido hace miles de años por la medicina china, por el Ayurveda, entre otros elementos, culturas, conocimientos. Esta estructura de las cuales les estoy hablando, esta plantilla holográfica de energía, es realmente un mapa que tiene detallada información, como ya habíamos hablado, de los procesos de regeneración, de replicación y por ende, pues del mantenimiento día a día, segundo a segundo, de todo el organismo. Y aún más, esta energía o plantilla interviene en el desarrollo del feto durante la gestación. Ahí, mediante la interconexión del cuerpo físico con ese cuerpo etérico, con esa plantilla, porque sin eso, sin ella, no podríamos existir. No habría una organización celular y entonces pronto caeríamos en desinformación y lógicamente en una enfermedad en cualquier zona del cuerpo. Esto nos permite entender que la mayoría de las enfermedades, de las situaciones, dolencias que vivimos manifiestas, tienen un origen mucho más sutil, mucho más atrás del tiempo presente en el cual se está manifestando. Y es eso lo que vamos a estudiar, todos los elementos, todos los modelos, todas las estructuras, todas las interacciones de todo ello para poder buscar la sanación. La naturaleza que permite desencadenar la enfermedad física viene de hecho a iniciarse a nivel espiritual. De hecho, en encarnaciones previas, durante las cuales nuestros valores, que intervienen de manera profunda en estos cuerpos energéticos, pues no se han equilibrado y no han vuelto a la armonía precisamente del amor, ¿sí? Para evitar la manifestación física posterior, pasando por toda la estructura energética previamente. O sea, está aquí toda esa parte espiritual, todo ese modelo espiritual que tiene que llegar al ser humano y que se conecta mediante esas plantillas con toda la información, y ese modelo espiritual empieza a adolecer, a desarmonizarse y poco a poco se manifiesta en el cuerpo para tratar de armonizar y equilibrar precisamente esos valores y así evitar la enfermedad. Todas estas estructuras energéticas que conforman al individuo, todas estas estructuras de nuestra anatomía maravillosa multidimensional, física, energética y espiritual, se diferencian en su proceso vibratorio, en la frecuencia en que están emitiendo. Y aunque nosotros pues solamente observamos el cuerpo físico debido a nuestro, digamos, limitado rango de los diferentes sentidos, esos cuerpos energéticos están allí, unidos y en interacción dinámica permanente con el modelo físico. Pero hay mucho más. Nuestra estructura energética mantiene interacciones con nuestro cuerpo mediante canales de intercambio por donde fluye la información, o sea, energía, entre los diferentes sistemas y dimensiones. Como ejemplo, reconocemos los meridianos de acupuntura. Estos canales, ¿sí?, por los que mediante un sistema energético permite que fluya la energía, no los vemos, pero son unos canales, unos meridianos que recorren nuestro cuerpo a nivel interno como externo y que tienen en su trayecto puntos de acupuntura. Esos puntos de acupuntura son el vehículo de energía chi que entra al organismo, que fluye por ellos y que alimenta todas las estructuras, todos los órganos, sistemas, tejidos y células de manera total.
Desde la medicina china se considera que al bloquearse alguno de estos canales, y de hecho, si lo pasamos más arriba a cualquier punto de la plantilla y a las estructuras energéticas, pues se bloquea la energía. Y esa energía tiene que fluir permanentemente por esos canales y por toda la estructura energética. Y entonces allí se empieza a crear una disfunción de la parte física asociada con el recorrido o con el punto de energía o de la plantilla energética o estructura energética asociada. Pero el sistema de meridianos no es la única conexión entre el cuerpo físico y las estructuras energéticas superiores que soportan nuestra existencia. También, desde el conocimiento hindú, conocemos recorridos y centros especiales de energía que también están en nuestro cuerpo sutil interactuando con el físico, y entre ellos están los chakras. Estos elementos que muchos de ustedes deben conocer, estas estructuras, son como vórtices de energía que son capaces de absorber energías de las dimensiones superiores y traerlas a una utilización dentro de nuestra estructura física. Ellos, los chakras, parecen intervenir en ese fluir de las diferentes energías hasta las estructuras y los consideran de hecho asociados a ellas al permitir transformar dicha energía en forma y frecuencia a otro nivel, a un nivel muy especial, que va a permitir precisamente estimular las diferentes glándulas físicas del cuerpo y así ejercer un estímulo hormonal fisiológico, celular, a fin de cuentas, de todo el organismo. Yo quiero en esta introducción dejar muy en claro que toda materia física o sutil es energía y tiene una frecuencia y una vibración específica. Ellas coexisten, esas frecuencias coexisten sin intervenirse en el mismo espacio, como si fueran las emisoras de radio, en donde dependemos es más bien del receptor y del manejo del receptor para sincronizarse y resonar con ellas y así poderse escuchar. En nuestro caso, esa energía puede manifestarse en partes determinadas y generales con las que resuenan en nuestro cuerpo, pero donde pueden existir interferencias o mala calidad de energía, pues se impide la buena manifestación y por ende el funcionamiento de la emisora órgano, glándula, tejido asociado. Esto nos lleva a tener claro que el cuerpo físico y el cuerpo etérico, aún con frecuencias diferentes, se integran y coexisten sin ningún inconveniente. Aquí donde yo estoy, donde estás tú, hay múltiples energías y todas mantienen su frecuencia y su vibración actuando en los sitios donde resuenan de una manera específica. Entonces, tenemos que los chakras son como esos transformadores, les decía, los cuales captan esas energías sutiles y las traducen o convierten en forma de actividad hormonal, actividad nerviosa, celular en nuestro cuerpo. Además, esos chakras son órganos de percepción y están ahí, listos para ser usados en el desarrollo de facultades parapsíquicas, de intuición, de clarividencia y de muchas cosas más. Estos campos de energía con los cuales vamos a trabajar y que estamos en total interacción permanentemente, tienen diferentes densidades, diferentes frecuencias vibratorias, pero recuerden, todos están interconectados. De esos campos de energía que nos envuelven, el que primero sobresale de nuestro cuerpo físico y que va a ser muy importante en las primeras prácticas que desarrollemos, es el etérico. Algunos tienen otros nombres, pero ese primer campo que está muy cerca a nosotros, lo vamos a llamar cuerpo etérico. También se le dice doble etérico, cuerpo bioplásmico, aura física, etc. Ya poco a poco vamos a conocer muy bien cada uno de ellos. Y sobresale inicialmente de nuestro cuerpo físico. Luego de él está el cuerpo astral, algunos llaman el aura de la salud, después vamos a conocer un poquito más de ello. Y está ese segundo campo constituido por frecuencias más altas que el físico, que el etérico, ¿cierto? Y así existen otros cuerpos, dimensiones
estructuras de energías relacionados con ellos que veremos más adelante. Como ves, todo esto nos va a llevar a tener poco a poco todo un arsenal, un conjunto de herramientas basadas en energía, a veces muy sutiles, que vamos o nos va a permitir aplicar de manera terapéutica y con el acompañamiento de nuestro pensamiento, de nuestro enfoque psíquico, pues una cantidad de energías e información de diferentes frecuencias para lograr la sanación. Esta energía que vamos a trabajar también tiene niveles mucho menos sutiles y mucho más sutiles, una gama impresionante y que puede llegar a transmitir información un poco más densa, no tan sutil, no tan espiritual, pero que motiva determinadas estructuras que son muy importantes para la sanación. Allí está la homeopatía, las esencias florales, las tinturas de gemas preciosas, la cromoterapia y muchos otros elementos que suministran energía idónea o frecuencia vibratoria necesaria por el sistema energético del individuo, animal o planta, y así empezamos a reequilibrarlo. Y también de ello vamos a hablar, y vamos a aprender y vamos a aplicar. Pero aún sin ellas, los seres humanos poseemos también esas capacidades de restablecer la información o energía para sanar. Por ejemplo, con imposición de manos, con proyección mental. Y no solo a nivel presencial, también a distancia, a un individuo o a un grupo de individuos. Tenemos la más potente y eficaz herramienta que es nuestro pensamiento, direccionado y sostenido, que va a ser fundamental en nuestro proceso, que él va a aumentar considerablemente el resultado o la aplicación que hagamos de todos los otros elementos que acabamos de nombrar. Este proceso es capaz de intervenir en el receptor, ¿cierto? Hacer al receptor, o sea, al paciente que vas a ayudar, a la persona que vas a ayudar, volverla participante activa, hacerla responsable para recibir y aceptar y modular esas energías que tú estás proyectando, que vas a aprender a proyectar. Es un elemento muy importante a tener en cuenta que muchos desestiman y olvidan darle la real preponderancia, y es fundamental que aprendamos a manejarlo, a llevar al receptor a que sea abierto, a que reciba la energía y la mantenga haciéndose responsable. Pero hablando de energía o herramientas para aplicar la energía, pues tenemos el toque del rey. No sé si lo han escuchado, pero es lo mismo de la imposición de manos. El arte de la imposición de manos es muy antigua. Hoy en día tiene una cantidad de nombres diferentes, pero es lo mismo. Tiene unas prácticas que difieren de un sistema a otro, pero básicamente está basado en lo mismo. El toque del rey, la imposición de manos, han existido desde hace cientos de años y están presentes en la historia de las diferentes culturas que han existido o que existen hoy en día en nuestro planeta. De hecho, una persona muy conocida en ese arte fue Jesús, ¿cierto? Él es una prueba muy importante en la aplicación de todas estas herramientas, pasando después de él por muchos otros sanadores y personas que modelaron diferentes técnicas hasta llegar inicialmente a un personaje muy interesante que tal vez inició el modelo y estructuró el proceso de la sanación de manos. Bueno, dio pie para otros, pero vamos a centrarnos en ella. Fue un nuevo sanador, de hecho, que postulaba que sin necesidad de la fe, que es muy importante, poco a poco vamos a conocer de ella, se podía curar con la energía de diferentes fuentes. Franz Anton Mesmer. Él basaba el poder de la curación en la existencia de una energía universal que estaba presente en todo. Este señor postulaba que esta energía existía en una íntima comunicación, integración entre todos los seres, entre todos los organismos vivientes en la Tierra y fuera de esta, incluyendo a los cuerpos celestiales. Y consideró que absolutamente todo lo que existe tenía esa fuerza electromagnética o vital. En el inicio de su modelo y su práctica de sanación,
Este hombre colocaba era imanes en diferentes zonas del cuerpo donde en la mayoría de las ocasiones, pues lógico, habían cambios y sanación. Y dentro del proceso encontró que muchos problemas de tipo nervioso o mental lograban resultados impresionantes y vio que adicionalmente ese tratamiento con imanes provocaba en ocasiones espasmos, convulsiones muy potentes y consideró que esa fuerza vital que él estaba experimentando y conociendo era de naturaleza magnética. Por eso lo llamó magnetismo animal para diferenciarlo precisamente de los imanes que utilizaba previamente. Esto llevó a Mesmer a la conclusión de que el campo energético sutil se vinculaba o interaccionaba de alguna manera con nuestro cuerpo y suponía que precisamente el sistema nervioso y muchos fluidos del organismo transmitían esa información o energía a todas las partes del mismo para vitalizarlo y sanarlo. Y eso tiene mucho que ver con la medicina china, con la sanación de manos, con todo tipo de manejos de energía. Este proceso, de hecho, es un concepto que nos conecta mucho con la medicina china, con los meridianos, con el chi, pero también con los chakras, con el ayurveda. Asumir que el cuerpo humano era una gran fuente de esa energía, de ese magnetismo, pues le permitió deducir, después de muchas investigaciones, que la zona más activa para emitir o manipular dicho flujo parecía ser en la palma de las manos. Pues cuando tocaba a los pacientes directamente con ellas, se permitía y sentía el fluir constante de la energía entre el sanador y el paciente. A esto inicialmente se le llamó pases magnéticos, aunque muchos detractores de él concluían que simplemente era sugestión, suerte, azar. A tal punto llegaron esos detractores que se le hizo una investigación para determinar si había o existía realmente un fluido magnético con aplicaciones terapéuticas. Bueno, el dictamen de ellos en esa época fue que, aunque no negaban los éxitos con algunos pacientes, consideraban que la imitación, esto es un aspecto que se da en psicología, la imaginación y la misma excitación durante el proceso llevaba a los pacientes a la curación, a la sanación. Posteriormente, después de años, se volvió a revisar todo el proceso y se admitieron muchas conclusiones de la acción de Mesmer, pero pues nunca se recuperó la aceptación de su modelo. Mesmer también descubrió, y esto es muy importante porque lo vamos a trabajar mucho, que el agua se carga, el agua graba la información de esa energía sutil y en donde transmitiendo el magnetismo mediante las manos, por ejemplo, en vasos o botellas de agua, podía transmitirse a personas enfermas esa información, esa fuerza para buscar la información, la sanación. Ya en épocas mucho más modernas, saltándonos un poco de ejemplos y testimonios, investigaciones y trabajos de muchas personas, ya a un nivel más acá, se han hecho muchísimas investigaciones, muchísimos experimentos con grupos de control que de hecho han corroborado todo esto de la eficacia de la imposición de las manos. Y entre ellos es muy reconocido el proyecto de investigación que se llevó a cabo por el doctor Graf en la Universidad de Montreal, quien él consideró siempre que además del efecto placebo o fe, del que hablamos todavía hoy en día, del paciente en el proceso, pues existían otros elementos que permitían la eficacia de la imposición de las manos, tal como decía Mesmer. En el desarrollo que hizo este señor, con diversos experimentos, pues diseñaron procesos donde se comprobaría la eficacia de la transmisión de la energía y su resultado, pero diferenciando, y eso es lo que querían inicialmente, la fisiología celular de los efectos psicológicos o de placebo del paciente y comprobar el verdadero poder energético de la proyección de la energía por parte de la persona. Para eso, ellos investigaron inicialmente con plantas y animales, pues, porque lo que querían era realmente verificar
el poder del procedimiento sin que entrara la parte de la fe, del placebo, etc. Todo esto inició con un proceso con ratones, en donde pusieron a un poco de ratones en una dieta deficiente en yodo. Lo que querían era lograr una disfunción de la glándula tiroides y bloquear la hormona tiroidea en ellos, desencadenando una enfermedad visible y establecida. Ellos empezaron su proceso y inmediatamente se presentaron después de unos días sometido a esas dietas, unos bocios muy marcados en los animales del experimento. Entonces se separaron en dos grupos, de los cuales uno de los grupos, todos tenían el bocio exactamente igual, y uno de los grupos fue magnetizado por un sanador reconocido, se le hizo imposición de manos, y otros no se tocaron para nada, no tuvieron ningún tipo de estímulo. El modelo pues implicaba que el sanador elegido, la persona que iba a hacer la práctica, tenía 15 minutos con los ratones en sus manos para luego ser devueltos otra vez a su jaula, a su sitio de confinamiento. Y trabajaron durante 40 días. Eso fue un tiempo suficiente para verificar cambios donde se apreció muchísimo. Se dieron cuenta exactamente que los animalitos que tuvieron contacto con el sanador tenían un crecimiento significativamente inferior del bocio que había generado previamente. Entonces ellos hicieron una variación en donde el terapeuta, el sanador, aplicó sus manos sobre tejidos, mantas, camisas, suéteres de algodón y lana, ¿cierto? Colocó las manos encima de ellos para intentar cargarlas, puso toda su intención de cargar esos elementos de energía curativa. Esos los colocaron en el suelo de las jaulas de los mismos ratones, los dejaron un tiempo en la mañana, un tiempo en la tarde, y al otro grupo no se le colocó nada. Y notaron que igualmente el proceso de sanación se daba, y es más, a los ratones les gustaba estar siempre sobre las piezas de algodón y lana que habían sido tratadas por el sanador. ¿Esto qué determinó realmente? Que aunque las manos del sanador no tocaban a los animales, al estar expuestos a esas telas, presentaron también un crecimiento inferior del bocio. Interesante, ¿cierto? Después de este experimento, se llevó a cabo un seguimiento en otro modelo, en el cicatrizado, la cicatrización de una herida en un animal. Y fue así como a algunos ratones se les afectó el lomo, ¿cierto? Se les quitó un pedazo, raspó un pedazo de epidermis del tipo de una moneda pequeña, un tamaño, y allí donde los ratones fueron tratados, luego de que midieron sus heridas y fueron impuestas las manos, durante casi 30 días, se revisaron las diferencias con los grupos de control, los cuales no habían tenido ningún tipo de contacto, y ¿qué encontraron? El resultado final demostró cómo los ratones tratados estaban completamente curados, mientras que los otros grupos, ¿cierto? Sus fases de sanación, su cicatrización estaba muchísimo menos avanzada. De hecho, algunos estaban infectados. Lo más interesante es que el mismo procedimiento se hizo con personas que no eran sanadores. O sea, no sanadores también impusieron las manos y dieron iguales resultados. No se necesita ser el más especializado para lograr resultados. ¿Esto qué sugiere? Que tú, yo y todos tenemos un tipo de energía, una fuerza interna que, direccionada por el pensamiento y con una serie de manejos, es capaz de cambiar la expresión celular de diferentes situaciones patógenas. De hecho, de influir en ellas sin necesidad de sugestión o aceptación por el paciente. O sea, así él no tenga ni idea, le va a hacer efecto. Ahora, cuando hay aceptación, compromiso y intención también del mismo paciente, pues wow, esto es impresionante lo que hace. Luego de esto, este doctor, el doctor Grad, experimentó con diferentes tipos de semillas.
Él cogió granos de cebada, en donde igualmente a un grupo se le regó con agua normal y a otro grupo se le dio agua que había estado durante 15 minutos en las manos de un sanador, en una botella de vidrio transparente, echó el agua y la sostuvo el sanador con toda la intención de amor. Ya voy a hacer un paréntesis ahora para hacerles caer en cuenta lo de amor, lo del podcast de curación con amor. Y al cabo de 15 días evaluaron los resultados y vieron que la velocidad de germinación, óigame bien, el tamaño de la planta y el índice de contenido clorofílico era totalmente diferente contra el grupo que no se hizo nada. Fue mucho más fuerte el cambio en las semillas expuestas a la solución tratada por ese sanador, permitiendo que hasta la germinación fuera mucho más rápida. De hecho, hubo más cantidad de plantas germinadas. Este hecho de que el agua recibe la carga de energía o información curativa y puede transferirla a otros organismos vivientes, pues apoya y verifica todas esas afirmaciones que hizo Mesmer para tratar a pacientes con energías almacenadas en agua y lograr tantos cambios, que en ese momento pues fue refutado por la ciencia, por detractores, bueno, pobre hombre, y tenía toda la razón. En esta investigación que les estoy comentando, el doctor Grad hizo una variación aún más impactante. ¿Por qué? Miren, él puso una botella de agua en manos de un jardinero extraordinario, ¿cierto? Y otra botella con el mismo tipo de agua, la misma cantidad, el mismo vidrio, en un paciente psicótico deprimido. Las plantas fueron separadas en dos grupos y posteriormente regadas. La una, un grupo con la botella que se había colocado en las manos del jardinero y la otra con el agua de la botella que sostuvo 15 minutos el paciente en depresión. Y mientras la parte del grupo o el grupo de plantas que se le colocó el agua que había tenido el jardinero aceleró el crecimiento de las plantas, la del paciente depresivo produjo un retraso en el crecimiento de las mismas impresionante. Esto demuestra la existencia de algo, un tipo de energía, de una influencia susceptible de que puede ser grabada en el agua, aún a través de paredes de vidrio como las del recipiente que utilizaron. Y esta energía puede ser transmitida a las semillas y también a los ratones. Recuerda, muy importante, porque a partir de nuestro próximo video vamos a entrar a un mundo maravilloso de fundamentación y práctica con diversas modalidades de transmisión de energía. Vamos a trabajar integrando el poder del pensamiento, la respiración, nuestras manos, diferentes modelos de trabajo escrito, ¿sí? O diagramas o frecuencias, sonidos codificados específicos para trabajar en presencia o a distancia diferentes modelos de energía en animales, plantas, entornos y claro, todos los seres existentes. Es muy importante que sepas que este programa va directamente integrado, así como los diferentes campos energéticos que abundan y todas las frecuencias, este canal de YouTube con este programa está integrado a nuestro proceso de podcast Curar con Amor. Si tú no has recibido todavía los podcasts, es importante que te comuniques con nosotros mediante el WhatsApp y solicites ser incluida o incluido en nuestro listado de difusión. Para ir por ese listado, nosotros les enviamos al WhatsApp los diferentes podcasts, herramientas de trabajo, audios de apoyo a este proceso y los links, no se les olviden, los links en los cuales eventualmente hacemos reuniones vía Zoom para que profundicemos un poco más, para que conozcamos secretos y avances en todo este modelo. Y absolutamente, totalmente gratuito. Puedes recomendarlo, invitar a quien desees, ¿cierto? Porque va a ser un viaje maravilloso por el mundo de Sanando con Energía. Te habló Mauricio Castañeda y me encantó compartir contigo.
Un abrazo, nos vemos en el siguiente empezando la práctica con sanación de manos, proyección mental y modelos espirituales. Un abrazo, muchas gracias, nos vemos.